Disculpen, no se escuchaba porque creo que mi dispositivo se conectó a algún tipo de Bluetooth, pero ya aquí estoy. Ya creo que ya se arregló el sonido. Solamente me falló el... sí, me falló el audio. No, güey, nunca prendí la camioneta. ¿No? No, se me hace que sí le encendieron. No, dijo tu padre que no han prendido, pero nada. Pero acercaron un carro y seguramente estaba yo conectada al Bluetooth de alguno de esos carros. Fue por eso. Siempre que se acerca un carro que yo me conecté al Bluetooth, seguramente el carro de él o de mi papá. ¿Me escuchan? Creo que sí. A ver, checa. A ver. A ver, mátate. Ese es el viejo, ese es el ahorita. Ya sé. Ya se escucha. Ok. Dice, nos quedamos en la clínica y que había muchas mujeres. Ok, llegué a la clínica, ya les dije qué clínica era, en Ciudad de México. Les cuento exactamente con qué doctores fui, a qué clínicas fui, porque la gente se está inventando cosas que no fueron ciertas. Hasta están poniendo el nombre de una doctora que no sé de dónde la sacaron, que según que mi aborto fue en Veracruz, mi aborto no fue en Veracruz, mi aborto fue en Ciudad de México. Y el ginecólogo que me atendió jamás fue parte de mi interrupción del embarazo. O sea, la interrupción que yo tuve fue en Ciudad de México. Yo intenté hacerlo sola en mi casa, pero no pude. Y en Ciudad de México fue donde pude hacerlo. Pudiste haber perdido la vida, pero le quitaste la vida a un bebé. Bueno, el tema del aborto es un tema muy complicado de tocar en redes sociales porque unas piensan una cosa y otras otra, pero quiero que entiendan que al final de cuentas esta es mi historia y este es mi cuerpo y esto fue lo que yo viví. Y tampoco iba a traer yo a un bebé a sufrir, tampoco iba a traer a un bebé Se había conectado a la Alexa. a tener carencias, tampoco iba a traer un bebé que estuviera pasando por una situación horrible. Hay gente que nace y que sus papás tienen muchos problemas y que al final vienen a sufrir divorcios, vienen a sufrir cosas que a lo mejor un aborto pudo haberlo evitado. Y no es el que yo no quiera o quiera ser mamá, es de que no iba a traer un bebé a un ambiente tan tóxico. Imagínense si mi relación estaba tan de la mierda, imagínense que hubiera habido un niño de por medio. Imagínense que un niño hubiera presenciado tantas cosas horribles que hubieron en esa relación. Simplemente creo que un niño no merecía vivir eso. Un niño no merecía vivir todos los traumas de sus padres y creo que un niño no merecía tener que vivir el proceso de maduración de su mamá, en lo que su mamá agarraba el rollo. O sea, creo que simplemente yo tomé la mejor decisión. Entonces, cuando yo llegué a la clínica, estuve esperando porque había muchas mujeres, había muchísimas mujeres y de todos lados. Y antes de que crean que la mayoría de mujeres que estábamos en la clínica de aborto eran adolescentes, en realidad habían más mujeres que eran madres que adolescentes. Habían más mujeres casadas con hijos, habían señoras abortando que adolescentes. Eran menos las chicas de mi edad que había que las mujeres mayores. Y había mujeres de todos los estados. Había mujeres inclusive que eran de otro país y que venían a México a abortar. O sea, esto es algo tan común, pero de lo que nadie habla, nadie tiene los huevos de tocar el tema. Y creo que si he sido fuerte hasta ahorita, creo que soy fuerte hasta ahora de contarlo. Y si cuento esta parte de mi vida tan difícil es porque me han amenazado con subirlo, me han amenazado con contarlo y yo no quiero que cuenten una versión que no es. Yo les estoy diciendo la verdad y si les estoy diciendo lo que hice y los errores que cometí es porque no tengo nada más que ocultar. Cuando me pasan con la doctora que tenía que checarme antes de realizar el proceso, pasé, le conté que ya había intentado
tener la pérdida. Le expliqué cómo fue, le expliqué cuántas pastillas tomé, que honestamente no recuerdo cuántas fueron, creo que fueron 3 o 4. Y me dijo que me iba a hacer un ultrasonido para checar si el bebé seguía vivo. Entonces, esto era obligatorio, esto lo tenía que hacer sí o sí. Y me acuerdo que, pues en ese momento me puse muy nerviosa porque no sabía si seguía vivo o no. Y en ese momento era algo que a mí me perturbaba mucho. Entonces, me acuerdo que me acosté y me empezó a hacer el ultrasonido. Y lo primero que me dijo fue que estaba muy sorprendida que después de que yo hubiera tomado varias pastillas, que el bebé seguía vivo, que parecía que no había pasado absolutamente nada. Y me preguntaron si estaba segura de continuar con la interrupción, que porque aún estaba sano. Y esto es la parte que me ha costado mucho trabajo procesar. Esa es la parte que a mí más me duele, porque yo sí quería, pero no era el momento. No estaba lista para ser mamá. Y nadie más lo estaba. Ninguno de los dos, quien sea que haya sido el papá, no estaban listos para ser papás. Nadie estaba listo. Y ese bebé iba a sufrir mucho, iba a sufrir mucho. Entonces, fue ahí cuando decidí continuar con todo el dolor de mi corazón. Decidí continuar. Y me subieron a la clínica. Me metieron a una sala llena de mujeres. Nos dieron unas pastillas a todas, que supongo que eran muy parecidas al misoprostol. Entonces empezamos todas a tener dolores muy fuertes. Éramos como 10 mujeres en una sala. Empezamos a vomitar. O sea, realmente parecía una película de terror. Pero así es este proceso. Y si un día pasas por esto, vas a pasar algo muy parecido que yo viví. Unas estaban vomitando, otras se desmayaban, otras se quejaban del dolor porque eran dolores muy fuertes. Parecía como si fueras a tener labor de parto. Y pues era como lo que te preparaba para antes de pasar a la clínica a que te lo sacaran. Entonces, me acuerdo que estábamos todas ahí y pues estábamos pasando por un proceso muy fuerte. Entonces, cada una nos empezamos a contar nuestra historia de por qué estábamos ahí y por qué decidimos abortar. Y me acuerdo de que había una mujer que venía de Chiapas y que pues contó que tenía 6 hijos y que ya no quería tener otro porque su esposo la golpeaba y no quería traer a sus hijos a sufrir. Y otra me contó que pues estaba estudiando y casi terminaba su universidad y no podía traer un hijo a la vida porque esto y el otro. Cada una estaba contando una historia distinta. Cada una pasó algo distinto. Cada una tenía su razón y el por qué estaba ahí. Entonces, esa parte en la que todas empezábamos a contar nuestra historia se sintió un poco alivianador porque me di cuenta que no era la única, que no estaba sola. Entonces, cuando por fin fue mi turno, porque iban una por una, cuando por fin fue mi turno, pues me acostaron y me dijeron que contara hasta 3. Y ya conté hasta 3 y cuando me di cuenta desperté y ya no estaba. Sentí como si me hubieran desconectado algo que me hacía sentir diferente. Durante este tiempo que yo estuve embarazada, me sentí como mamá.
y no sé cómo explicarlo. Solo una mujer que ha estado embarazada sabe qué se siente ser mamá, y yo lo sentí por un pequeño tiempo, lo sentí. Entonces, cuando me dijeron que ya estaba hecho, sentí como si hubieran desconectado un cable muy importante, como si ya no era la misma, como si hubieran apagado una pequeña luz dentro de mí. Así se sintió, así lo sentí yo. No todas las historias de aborto son iguales. Esperé como 1 hora, 2 horas y salí caminando de ahí. Y pues nada. Después de eso yo me acuerdo que tuve problemas porque en cuanto aborté me pusieron el DIU. Es un anticonceptivo porque yo ya no quería volver a embarazarme cuando yo no estuviera lista. Yo sé que cometí un error, pero también parte de mí y parte de mi responsabilidad como mujer era no volver a cometer el mismo error. Por eso fue que desde ese entonces empecé a planear y protegerme, porque no solamente es el no embarazarte, sino también el no enfermarte. Entonces decidí tener mucho más cuidado y responsabilidad sobre mi vida sexual. Cuando después de esto, yo traté de hacer como si nada pasó. Sin embargo, cuando me pusieron el DIU, me lo pusieron mal, me lo colocaron mal en la clínica, lo cual mi DIU se me enterró y tuve que ir a cirugía de urgencia porque de por sí ya había sufrido un trauma muy grande. Entonces, después de que se me dislocó el anticonceptivo, tuvo un desgarre y tuve que ir de emergencia al hospital. Creo que esto ya lo recuerdan ustedes porque sí les dije que me habían operado, pero nunca les conté por qué. Entonces tuvieron que operarme de emergencia y quitarme el dispositivo, y ya luego me volvieron a poner el dispositivo, pero uno más pequeño, para que no volviera a ocurrir. Todo este tiempo yo estaba segura que quería ponerme el DIU porque no quería volver a cometer el mismo error. Obviamente, mi expareja se enteró. Obviamente mi expareja supo, y obviamente mi expareja también tuvo que perdonarme y que superar este trauma, porque al final de cuentas también le hice daño a él. Siento que nunca me pudo perdonar realmente, porque siempre que peleábamos él me echaba en cara lo que yo hice, y él me echaba en cara el haber quedado embarazada y el no saber si era de él o no. Ser algo que constantemente se me echaba en cara y que me hacía sentir culpable, pero yo asumo la culpa porque fue un error muy grande. Entonces, ya tiempo después salió mi ex mejor amiga a contar, bueno, no lo contó ella, pero empezó a filtrarle a todo el mundo lo de mi aborto, y yo sé que fue ella porque ninguno de ellos dos iban a contarlo. Entonces ella empezó a decir cosas que solamente ella sabe que pasaron, sobre todo cuando aborté en mi casa. Ella fue la que estuvo ahí y ella empezó a contarlo a todo el mundo. Pero bueno, jamás dije nada al respecto, y yo pensé que ignorando el tema la gente se le iba a olvidar, y sí se les olvidó por un buen tiempo. Pero después de eso me costó muchísimo trabajo como que superar esta historia. Pero hoy en día, y después de ver el pasado y el presente, solo sé que no pude haber tomado una mejor decisión. No pude haberlo hecho de la mejor manera, porque créanme que quizás con un hijo seguiré atada a algo que ya no quiero estar.
quizás con un bebé no podría darle la vida que él merece. Quizás con un bebé ni yo sería feliz, ni él, ni su padre, ni nadie. Nadie sería feliz. Y de eso estoy segura. Yo quiero ser mamá. Y eso quiero que les quede claro. Yo sueño con ser mamá. Y creo que desde ese momento yo sueño con ser mamá. Porque se sintió ser mamá. Yo ya sé lo que se sintió ser mamá y se sintió muy bonito. Sentí muy bonito. Pero no era el momento y yo sé que llegará. Y yo sé que algún día yo voy a tener una hermosa familia. Y les daré la vida que se merecen. Pero no estaba lista hace 2 años. No iba a ser buena mamá. Y esta es mi historia. Esto fue lo que en verdad pasó. Y ya les conté todo. Ya lo saben, absolutamente todo. Me han tratado de hacer daño con esto que les dije. Pero yo ya no voy a permitir que lo hagan. Yo ya no voy a permitir que me vuelvan a hacer esto. Yo no fui la víctima. Ambos lo fuimos. Ambos nos hicimos daño. Pero también creo que es momento de soltar. Y yo solamente quiero vivir en paz y ser feliz. Si tú me estás viendo y estás en una posición parecida a la mía, solamente quiero que sepas que no eres la única. Y a lo mejor la chica que ves todos los días y que más admiras también pasó por lo mismo. Pero si tú no te sientes lista o no te sientes en un ambiente seguro para tener un hijo, no lo hagas. No lo hagas porque por eso hay tantos niños en la calle. Y yo sé que se van a venir encima todos los pro vida, pero esto no se trata de ti. Esto se trata de la mujer que está pasando por la situación. Si tú no eres la que está embarazada, tú no tienes derecho a opinar. Esto es muy fuerte y fue muy doloroso. Yo no estoy feliz por haber abortado. Yo no me siento orgullosa de haber abortado. Pero tuve que hacerlo porque era la mejor decisión. Y lo siento mucho si hay gente que se decepciona. Pero estoy segura que evité algo mucho más fuerte. Entonces, eso es algo que se queda en mi corazón y eso es algo que yo he sanado durante todo este tiempo. Y si se los cuento ahora es porque yo ya lo superé y porque yo ya me sentí lista para contarlo y porque no voy a permitir que nadie me arrebate mi historia. No voy a permitir que nadie quiera venir a querer decir las cosas o querer manchar mi imagen. La única que tiene derecho a contar lo que viví fui yo, porque yo fui la que pasó por todo este dolor. Yo fui la que vivió todo este proceso. Nadie más puede venir a hablar por mí. Yo fui la que sabe cómo se sintió. Y yo quería tener el bebé, pero no estaba lista. Y así como hay muchas chicas que han salido embarazadas en su adolescencia, que han salido embarazadas en su juventud, hay muchas que no quieren tener hijos. Hay muchas que no se sienten listas. Hay muchas que desean no tenerlos. Y está bien. Yo sé que en México ese tema es muy complicado. Pero casi no hay nadie hablando de esto. Y yo sé que muchas influencers no cuentan este tipo de cosas. Yo lo cuento honestamente porque me siento acorralada, pero también porque lo quiero soltar. Entonces, espero que a lo mejor mi historia les ayude de inspiración. A lo mejor mi historia les ayude para empezar a tomar un poco más en serio su sexualidad. Porque más allá de lo que hice, ojalá y puedan tomar un consejo y es cuídense. Cuídense, protéjanse. Y si no te cuidaste o si no funcionó y quieres tomar una decisión como esta, yo te voy a apoyar. Porque yo ya pasé por eso y yo sé lo que se siente.
A lo mejor puede que tu familia te dé la espalda, tus amigos, tu pareja. Pero cuando sientas eso, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que yo viví y que nunca vas a estar sola. Entonces, solamente espero como sentirme liberada. Quiero sentirme liberada después de esto. Y ya no tener miedo a qué más puedan contar de mí. Ya no quiero tener miedo. Ya no quiero tener pánico a que cuenten cosas, a que digan cosas, a que saquen cosas. Esta soy yo, esta es mi verdad. Y nadie me la puede quitar. Nadie más me la puede arrebatar. Pero si les puedo dejar un buen consejo, es ese. El sexo no es cualquier cosa. Así que protéjanse, cuídense, tomen sus precauciones. Y si tienes que tomar una decisión, en Ciudad de México y en Oaxaca el aborto es legal, seguro y no sé si gratuito porque a mí me cobraron, pero es legal y seguro. Entonces, si me preguntan sobre mi postura, yo sí deseo que el aborto sea legal porque cuando yo lo intenté aquí en Veracruz pude haber muerto y creo que me pude haber expuesto demasiado y quizás no estaría yo aquí para contarlo, yo misma me expuse. Pero bueno, esos ya son otros temas. Y así como yo me escondí para hacerlo, hay muchas que lo hacen y terminan muertas. Y eso es algo también importante de reflexionar. Muchas abortan. El problema no es que aborten. El problema es que puedan abortar en un lugar seguro. Y creo que eso es lo principal. Espero que muchas puedan sentirse aliviadas con mi historia. Espero que a lo mejor pude haber ayudado a alguien con lo que conté. Esto es algo que me perturbó por mucho tiempo y que me hizo sentir muy mal. No saben cuántas noches no lloré y que a veces lo recuerdo y me da tristeza. Pero por eso les digo, yo sé que a lo mejor en unos años, unos 10 años, yo voy a no necesariamente encontrar a alguien, porque creo que no necesitas a alguien para tener una familia. Una familia la puedes encontrar inclusive en tus amigos, en tu familia, en tus mascotas. Pero yo sé que en un futuro yo voy a ser una mamá, porque es mi sueño. Yo sí sueño con ser mamá, pero no ahorita. Y yo voy a ser una buena mamá y mis hijos van a ser muy felices. Y seré lo que ellos merecen tener. Pero ni cuando tuve 18 ni hoy estoy lista. Entonces, qué difícil. Espero también que no se lo tomen a mal y entiendan que es mi historia. Y yo sé que me van a tirar mucho hate después de esto, pero estoy dispuesta a afrontarlo por mí y por todas las que alguna vez hemos pasado por esto y hemos sido juzgadas. Las quiero mucho, 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 mucho. Quisiera continuar el en vivo, pero tengo que parar y quiero apurarme porque tengo que viajar, tengo que seguir trabajando. Las quiero muchísimo, chicas, y les mando un beso.